Primero que nada, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este taller de Enfermedad de Chagas, una deuda social, que contamos con la presencia de dos coordinadores, María Mercedes Toplica, que ella es médica, especialista en epidemiología y especialista en salud pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Diego Mendicino, él es bioquímico, magíster en medicina tropical e higiene, es doctor en ciencias de la salud, docente en la Universidad Nacional del Litoral en la materia de enfermedad de Chagas, también investigador asistente de CONICET. Y nuestra panelista es la doctora Mariana San Martino, bióloga, especialista en epidemiologías del sur, doctora en ciencias de la educación, es coordinadora del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y es investigadora independiente del CONICET. Cuando quieran, arrancamos. Diego, no sé si quieres empezar vos primero. Repasemos un poco la historia de qué viene esta parte de la jornada, la parte social de las jornadas. En las jornadas anteriores, yo tuve la suerte, les contaba ayer, tuve la suerte de poder participar prácticamente en todas. A partir de la tercera estuve en todas, y hubo representantes de todas las universidades que ven acá, de Córdoba, el Litoral, Rosario. Inclusive esta lista no es exhaustiva, sino probablemente me haya salteado alguna, pero muchas universidades públicas y privadas de nuestro país. También participantes de instituciones como CONICET, Ministerio de Salud de la Nación y de algunas de las provincias, de la Organización Panamericana de la Salud, del DNDI, Médicos Sin Fronteras, de algunos sanatorios privados también. En las primeras jornadas de Córdoba, las primeras jornadas que se hicieron en Córdoba, entre las principales conclusiones, yo revisando las conclusiones de las jornadas, decía que los médicos, yo extraje algunas frases que son muy paradigmáticas para poder continuar con el debate, para no volver a los mismos cuestionamientos de jornadas anteriores, sino para tratar de ir avanzando sobre estos cuestionamientos que surgieron en las jornadas anteriores. En estas primeras jornadas, rescaté de las conclusiones una frase que dice: los médicos y bioquímicos al egresar no poseen un conocimiento integrado de la enfermedad de Chagas, ya que su enseñanza está fragmentada en diferentes materias de cada formato curricular, considerándose necesario implementar actividades integradoras e interdisciplinarias que refuercen los saberes y destrezas esenciales sobre esta enfermedad, que incluyan conocimientos clínicos, biológicos, epidemiológicos, aspectos psicosociales, sanitarios y culturales. En estas primeras jornadas ven que está principalmente centrado en el área biomédica y en médicos y bioquímicos, pero sin embargo se resalta que es necesario reforzar los conocimientos tanto biomédicos como los aspectos psicosociales, sanitarios y culturales también. De las segundas jornadas, también que se hicieron en Córdoba, rescaté esta frase que dice: en algunas unidades académicas ya se ve que en algunas unidades académicas se implementó el dictado de un módulo obligatorio en la última etapa de la carrera, que en algunas universidades se llama práctica final obligatoria, en otras internado rotatorio, en otras se realizaron cursos optativos, pasantías, convenios con hospitales, para mejorar cualitativa y cuantitativamente la enseñanza de Chagas. Entonces ya se ven estos avances respecto de las primeras jornadas, cómo hay estos intentos a través de estas modalidades, el PFO o cursos optativos o pasantías, para aumentar el contacto de los estudiantes, principalmente del área biomédica, con la sociedad. En las terceras jornadas, estas de Córdoba, que fueron las primeras en las que participé yo, ya participan representantes de más carreras, de medicina, bioquímica, biología, veterinaria, pero también de trabajo social y de psicología.
En estas jornadas se establecen metas y objetivos de formación en relación a Chagas en estas carreras. En estas jornadas se dividió por carreras y se establecieron metas y objetivos para cada una de estas carreras que debían llevarse adelante, que se recomendaba llevar adelante para mejorar la enseñanza de Chagas en las universidades. Estas conclusiones, estas metas y objetivos fueron acercados a los representantes, digamos, de gestión de las unidades académicas que participaron. Inclusive también a los entes que son entes supra-universidades, por ejemplo, en el caso de bioquímica, el ECUAFIT, que es el ente coordinador de unidades académicas de farmacia y bioquímica, se acercaron estas recomendaciones. En las cuartas jornadas que se hicieron en Rosario, se pusieron avances, los participantes pusieron avances respecto de las enseñanzas de Chagas en relación a las jornadas anteriores. Y en esta ya se señala al desconocimiento de los profesionales como un factor de riesgo para la enfermedad de Chagas. Y se propone considerar junto con las autoridades la forma de abordar en las currículas vigentes la enseñanza de Chagas y ampliar la experiencia a otras patologías regionales. Algo que también se venía esbozando en jornadas anteriores, el tema de ampliar las experiencias a otras la experiencia de enseñanza de Chagas a otras patologías regionales. A partir de la tercera, algo que no dije, es que empiezan a participar también estudiantes, no solamente docentes, sino estudiantes, porque en este proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental también la opinión de ellos. En las quintas jornadas, en estas quintas jornadas que se hicieron en Santa Fe, participaron, aparte de estudiantes, docentes de distintas universidades, también se buscó la participación de las entidades que después recepcionan a los profesionales formados. Por ejemplo, había representantes de colegios profesionales, de sociedades profesionales, de sociedad de bioquímicos, sociedad médica, de colegios, del ministerio, para que también ellos aporten su opinión. En estas jornadas, entre las frases que rescaté, se invita a deconstruir paradigmas hegemónicos, biologicistas y fragmentados, y buscar la construcción colectiva e integral del conocimiento, reconociendo el aporte de los distintos actores educativos y los distintos saberes. Implementar el trabajo de campo mediante actividades de extensión en las currículas de las facultades como estrategia metodológica de aprendizaje. En las sextas jornadas, que se hicieron nuevamente en Córdoba, en estas jornadas se organizó en talleres, se analizaron casos reales en los cuales la poca información o la falta de formación en algunos aspectos del equipo de salud, no solamente de los profesionales, sino del equipo de salud, llevaba a actos de discriminación social y laboral respecto de nuestros pacientes. Entonces se vuelve a ver cómo el desconocimiento y la falta de formación es un factor de riesgo para la atención de los pacientes, algo que lo veníamos viendo desde las primeras jornadas. Entonces, para estas séptimas jornadas, pensamos que lo que podríamos hacer es pensar en cómo abordar el reto de incluir la mirada social interdisciplinaria en una currícula cada vez más saturada con los avances disciplinares específicos de cada una de estas profesiones. Entendemos que
es necesaria una mirada, en base a las conclusiones de los talleres de las jornadas anteriores, que es necesaria una mirada social y es necesaria una mirada interdisciplinaria de la enseñanza de Chagas, pero también entendemos cómo los avances tecnológicos hacen que cada vez se cargue más la currícula de las materias que enseñan Chagas en las distintas facultades con temas específicos. Supongamos los avances en el campo de la bioquímica hacen que sea necesario estudios cada vez más profundos en determinadas áreas que hacen al diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Entonces, eso va reduciendo el margen de posibilidades de incluir una mirada social interdisciplinaria. Por eso es que, bueno, en estas séptimas jornadas, la invitación es a reflexionar de qué manera lo podemos hacer y a compartir los ejemplos de qué es lo que están en otras unidades académicas, qué es lo que están haciendo en las que hay algún avance en lo que es la enseñanza de Chagas, qué modalidades se fueron tomando. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a participar y en especial le quería agradecer a Cristina Salomón. Y bueno, la verdad que encontrar estos espacios para reflexionar sobre este tema que es tan real y actual, creo que es muy importante y todos los que estamos acá reunidos nos importa y nos importa la salud pública y el futuro, por eso estamos acá y estamos compartiendo este espacio de reflexión. Quisiera abordar este tema desde una concepción como sistema complejo y dinámico, donde existe una permanente interacción e interrelación entre los distintos componentes de ese sistema, ¿sí? Del sistema hombre, del sistema social y del sistema ecológico. Entonces, desde esa dimensión de la complejidad es que les quiero compartir con ustedes unas experiencias de enseñanza de acá de la provincia de Mendoza. Bien, en primer lugar, como situarnos un poco, la Universidad Nacional de Cuyo tiene una Secretaría de Extensión y de Vinculación que promueve el vínculo de la universidad con la sociedad y es un punto de encuentro, de diálogo y de interacción sociocultural en el conocimiento, ¿sí? En articulación con esas necesidades y esa característica social. La Facultad de Ciencias Médicas tiene, por supuesto, su Secretaría de Extensión, igual que otras unidades académicas, y en la Facultad de Ciencias Médicas se fomentan las prácticas socioeducativas con proyectos y prácticas de extensión dentro de la currícula. ¿Qué es esto? La práctica socioeducativa es una estrategia pedagógica donde se articula la enseñanza, la investigación y la extensión y se promueve una formación universitaria integral. Es decir, son prácticas en territorio donde hay una interacción y un diálogo de saberes con los distintos actores. Ya no es más el actor docente, el actor alumno, sino que se suma un nuevo actor que es esa sociedad. Bien, y concretamente los ejemplos que voy a compartir con ustedes hoy son dos.
Uno es una experiencia desde la Facultad de Ciencias Médicas, desde esa unidad académica, con alumnos de cuarto año de la carrera de medicina. Específicamente esto se da en el área de medicina preventiva y salud pública, en el curso de atención primaria de la salud, que se desarrolla en un 50% en clases tipo taller presencial y un 50% en actividades en territorio, donde el alumno, además de un examen final, después de esas actividades en territorio, tiene que hacer un trabajo individual y grupal. Esta experiencia que les voy a contar brevemente se desarrolló en el 2017 en Isla Grande, ¿sí?, en un área rural del departamento de Maipú, Mendoza, donde los alumnos que trabajaron guiados por su docente, pero en conjunto con un equipo de ese lugar, de Isla Grande, realizaron un diagnóstico de situación, conocieron las redes, conocieron el territorio, las características territoriales, hicieron un mapeo de actores, y a partir de esto conocieron esa comunidad que está formada por 800 personas más o menos, 230 familias, y el trabajo con el agente sanitario, el médico, el enfermero, pudieron identificar 3 domicilios con vinchucas, de los cuales uno era positivo. Entonces, a partir de ahí, desarrollaron tareas de educación para la salud. En este mapeo, digamos, de los actores, identificaron a la directora de la escuela del lugar, y entonces armaron toda la estrategia de educación para la salud en la escuela, junto con los alumnos y los padres de los alumnos que forman parte de esa comunidad, y también trabajaron en el territorio con la vigilancia, ¿sí?, y el conocimiento de las características sociales y culturales que tenían que ver con esa población. En conclusión, la estrategia esta pedagógica resulta muy enriquecedora para los alumnos, y genera también un impacto en la prevención y el compromiso de esa comunidad afectada. Y realmente después los alumnos quieren continuar y sienten una pertenencia, digamos, a esa comunidad. Y el otro ejemplo que quiero traerles de una experiencia es en otra unidad académica, que es la Facultad de Filosofía y Letras, en la licenciatura en Geografía. Acá se desarrolló un curso para estudiantes de segundo a quinto año de las carreras de grado de toda la Universidad Nacional de Cuyo, y parte desde la licenciatura en Geografía, porque la directora de este curso, la doctora Ana Carolina Beseiro, es doctora en Geografía de la Salud. Entonces, muy interesante este curso desarrollado para, como les decía, para los alumnos de segundo a quinto año de las carreras de grado de toda la Universidad Nacional de Cuyo, con el título de Geografía del mal de Chagas, conociendo los riesgos, su prevención y control. Este curso estaba diagramado de una manera virtual, donde se desarrollaban los contenidos teóricos prácticos, y un trabajo en territorio individual bajo el título "¿Y por casa cómo andamos?".
Entre las actividades que se desarrollaron en ese curso tenía que ver con el reconocimiento entomológico, y para esto se trabajó en conjunto con el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud, y también entre las actividades estuvo el análisis de información en relación a los determinantes del proceso salud-enfermedad, y con respecto al huésped, las características socioeconómicas y ambientales que determinaban su vulnerabilidad. Y como parte de trabajo final, el alumno debía elegir ya sea un lugar en su domicilio, barrio o plaza, ¿sí?, o lugar que él buscara, y tenía que realizar un relevamiento de los sitios de riesgo considerando esta multicausalidad y estos determinantes, ¿sí?, del proceso salud-enfermedad. Bien, y a modo de conclusión de estas experiencias de aprendizaje en Mendoza, creo que el generar y el fortalecer espacios de prácticas socioeducativas, es decir, de prácticas de extensión dentro de la currícula y de análisis de los determinantes del proceso salud-enfermedad es muy importante. Y especialmente pensando en ese estudiante, futuro profesional de la salud, que debemos acompañarlo en la construcción integral del conocimiento sobre la enfermedad de Chagas, con la premisa de que si no lo sabe y no lo conoce, no lo busca y por lo tanto es inexistente a sus ojos. Creo que esa es la conclusión que quisiera compartir con ustedes sobre estas experiencias en Mendoza. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este espacio con una intervención que espero me salga breve, si no, por favor me avisan cuando esté pasada de tiempo. Antes de empezar, digamos, yo no preparé nada, a propósito quería intentar hilvanar algunas reflexiones a partir de lo dicho aquí, un poquito de lo dicho ayer. Pero antes de eso quiero destacar, Mercedes, que hay unas experiencias en bioquímica de la Universidad de Cuyo, con la profesora Liliana Carrizo como responsable, que son dignas de ser conocidas y contadas también, referidas a proyectos de voluntariado y de extensión relacionados con la problemática de Chagas, que si no las conoces te recomiendo para que las sumes a tu inventario. Así que en todo caso también te pongo en contacto con Liliana y todo, pero vale la pena mirar un poco qué es lo que anduvo haciendo ella también los últimos años. Y bueno, sí, quería... Sí. En eso pido disculpas, como teníamos tan breve el tiempo, seleccioné dos, pero por supuesto que como en otras provincias, en Mendoza hay muchas, sí las conozco a esas otras experiencias también. Sí, seleccioné dos nomás, perdón, pero no nos damos... No. Yo era una recomendación por si no las conocías, porque nada, qué bueno que haya muchas para contar y muchas facultades haciendo muchas cosas de Chagas, está buenísimo. Así que bien ahí por la Universidad de Cuyo. Yo, bueno, tengo ahí espero ordenarme en lo que quiero decir, pero son varias cosas, preguntas que me surgieron y cuestiones que me surgieron. Vieron, yo coordino un grupo que tiene nombre de pregunta, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Y a mí, desde ayer y hoy también, se me ocurría, bueno, tirar la pregunta no para responderla, sino para que la tengamos en la cabeza, porque hay palabras que se dicen mucho, que las decimos mucho y me parece que merecen ser repensadas a la luz de la problemática de Chagas y de la enseñanza de la problemática de Chagas,
en las carreras cualquiera, no solo las vinculadas directamente con las ciencias de la salud, sino en general, y una que se me ocurría era, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interdisciplina? Pregunto, porque a veces es una respuesta que queda acotada a las múltiples subdisciplinas de una sola área del conocimiento, de un solo campo, y en realidad estaría bueno ampliar el concepto, no solo el concepto, sino la materialización de esa interdisciplina a la hora de pensar la educación referida al Chagas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de área endémica? También, ayer Chuit nos contaba y reforzaba esta idea de que bueno, él no dijo números, pero según la Organización Mundial de la Salud, 2/3 de las personas que tienen Chagas viven en ciudades, y Chuit daba un ejemplo de una mujer que su mamá tenía Chagas, y bueno, Chuit la situó en Santiago del Estero a la mamá, a la mujer la situó en cualquier ciudad del país, y yo la puedo situar en cualquier lugar del mundo, donde probablemente esa mujer tenga niños con Chagas o niñas con Chagas, y bueno, entonces, digamos, tenemos lugares como muchos puntos de Europa donde ya hace muchos años que el Chagas está instalado y donde se están generando permanentemente nuevos casos de Chagas, y nada, digamos, con estos datos y con la definición como clásica, la definición clásica que define qué lugar es endémico y qué lugar no para determinado problema, bueno, me parece que está bueno para ampliar un poco el panorama del alcance y la vigencia y la magnitud del Chagas, a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de área endémica. Y también más relacionado con este taller, de qué hablamos cuando hablamos de comunidad y sociedad. Me parece que siempre se genera en muchas de nuestras reflexiones, como una separación, como si los estudiantes o nosotras las personas que estamos en la academia o generando los espacios, estuviéramos de un lado y todo eso que llamamos sociedad, comunidad, etcétera, estuviera del otro, y me parece que lo que está bueno es como ubicarnos de ambos lados, digamos, porque nosotras también estamos insertos en comunidades, también tenemos nuestros conocimientos y desconocimientos, nuestras cuestiones a revisar. Ya se fue mi tiempo según mi reloj. Digan, ¿tengo un ratito más? Tenés un par de minutos, sí. Ahí, Dale, sí. bueno, entonces voy más rápido. Pero bueno, digamos, ya dejo de preguntas lo que a mí me parece que está pasando en el Chagas. A mí me preocupa cuando escucho que en estas jornadas quieren incluir otras patologías. Yo no quiero, por favor no lo hagan. No, lo digo, pasa que el Chagas, viéndolo como lo venimos viendo hasta ahora, repitiendo una y otra vez el silencio, lo silenciado, lo triste, lo oscuro, si le incluimos otras más agudas, más visibles, el Chagas temo, a lo mejor es un problema personal, que quede opacado y una vez más en la lista décima de estos problemas frente a otros que le ganaron por visibilidad. Y yo creo que no estamos viendo el potencial que tiene la problemática de Chagas para abordar un montón de otros problemas. A nosotros nos pasa que, digamos, nosotros repetimos una y otra vez que el Chagas es una excelente excusa para hablar de un montón de otras cuestiones. Entonces, si verdaderamente logramos encarar el Chagas de esa forma, no estamos enseñando Chagas, estamos enseñando una manera de ver problemáticas complejas de salud. Entonces, para mí, yo sugiero que no se corra, que no se amplíe el abanico de problemáticas, sino que se amplíe la mirada y se complejice la mirada que estamos teniendo sobre Chagas y sobre lo que hay que enseñar vinculado con el Chagas. Porque acá nos estamos olvidando también, no escuché, digamos, los aspectos legales que son fundamentales para cualquier integrante, volviendo, por ejemplo, a los equipos de salud. De nada sirve que un bioquímico sepa un montón o sepa hacer perfectamente los análisis de Chagas si no sabe que está prohibido hacerlos para el ingreso laboral. Digo, de nada sirve, o bueno, sirve de poco o sirve de manera trunca, porque está en sus manos muchas veces dar visibilidad o cortar una cuestión que va en contra de los derechos de las personas desde su rol como bioquímico, bioquímica, y tendría una anécdota para compartir al respecto, pero se me va a ir el tiempo.
En ese sentido, también a mí lo que me preocupa, esto que hablamos, desconocimiento o ignorancia del equipo de salud, para mí me gusta más pensarlo como un mal conocimiento, como un conocimiento incompleto. Porque si nos paramos desde el lado del desconocimiento, bueno, en un sentido clásico podría ser, bueno, nada, les enseñemos de Chagas y si conocen actúan en consecuencia, ¿no? O sea, porque a lo mejor mucha de esta gente que reprodujo o tuvo que ver con las cuestiones de discriminación que veíamos en las jornadas pasadas, a lo mejor sabía, entre comillas, cosas de Chagas. Lo básico, el ABC, lo biomédico, pero le estaba faltando la vuelta de tuerca que tiene que ver con todos los otros aspectos vinculados con el Chagas. Por eso, a veces es cuestión creo yo, de pensarlo en ese sentido. No es que falta, es que es un conocimiento incompleto y es un conocimiento al cual le faltan todos los otros aspectos que van más allá del saber académico. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y finalmente... Perdón, Mariana. Sí. No, te queda un minuto. Dale, bueno, para contar mi último minuto, contarles que desde el grupo de Chagas, desde el año 2014, la opción que tuvimos para incluir la problemática de Chagas en la enseñanza en los estudiantes de distintas carreras, implementamos una actividad complementaria de grado, que es una figura que existe acá en la Facultad sobre todo de Ciencias Naturales, pero que se ofrece para otras carreras y les sirve a los estudiantes para cumplir algunas horas de materias optativas o de trabajo en territorio según la carrera que sea. La estamos dando desde el 2014, este año no lo pudimos dar, y siempre, digamos, pensando en la extensión y que estas actividades no solo tienen que ver con acciones relacionadas o llevadas a cabo en barrios periféricos o en zonas rurales, sino que se puede hacer y se debe hacer también mucha extensión y pensar ese vínculo con las comunidades en zonas urbanas y en lugares tan locos como la Comic Con, y eso lo podría contar, otra anécdota muy larga, pero es un escenario seguramente impensado para este tipo de actividades. Y me parece que también está bueno pensar la enseñanza de la problemática de Chagas más allá del riesgo. Pensar que las consecuencias del Chagas no son solo biomédicas, sino que son sociales, que tienen que ver con los derechos de las personas. Entonces, correr el eje del riesgo es una sugerencia que hago, y todas estas sugerencias las hago poniendo en diálogo experiencias de un grupo enorme de gente que me acompaña y de mucha autocrítica. Nada, me siento de pronto como hacia... nada, estoy compartiendo reflexiones de las cuales también me hago cargo, no desde un lugar que quiere culpar o enseñar a los demás cómo hacer las cosas, ni mucho menos, sino de ayudar a pensar, partiendo sobre todo de la propia práctica. Espero que se haya entendido algo, mezclé un montón de cosas. Muchas gracias, Mariana. Quisiera retomar en este momento lo de Diego. ¿Por qué? Porque yo, por este inconveniente de ayer, tuve la oportunidad, o tuvimos varios la oportunidad que no habríamos tenido de ser simultáneas, de participar en los 3 talleres. Y algo que observé es que se repiten cosas que Diego lo mostró muy claramente y que ya están dichas en las 6 jornadas anteriores. ¿Por qué se repiten? Y bueno, porque la gente se va renovando. Entonces no tiene el conocimiento de lo que ya se ha dicho y se vuelve a decir hoy. No está mal que se vuelva a decir, pero habría que avanzar sobre lo hecho y no volver a las mismas cosas que se dijeron hace 12 años. Entonces, Esteban y Diego y Mercedes, propongo como propuesta, valga la redundancia, que esas conclusiones principales de las 6 jornadas anteriores se distribuyan entre todos los participantes de hoy. ¿Para qué? Como va a haber otras propuestas de otros talleres, de formar un grupo estable, bueno, ya lo van a ver cuando se reúnan todas las propuestas. Me parece muy importante lo que hizo Diego. No sé, Esteban, si lo estás anotando como propuesta concreta, que todos conozcan lo que ya se dijo
se propuso y se discutió mucho sobre que haya otras carreras, sobre que haya extensión, sobre hacerlo llegar a las entidades de decanos y demás. Todo está propuesto y está vuelto a proponer ahora por eso, porque hay gente nueva. Bien, eso es una propuesta concreta. Lo otro se refiere a lo que dijo Mariana, que me parece muy bien, y ayer lo hablamos en otro taller. Es decir, dejarnos de lamentar, porque Chagas está olvidado, que Prin, que Plan, que lo... No, hay que pasar del lamento a la acción. Eso ya también se dijo alguna vez. Y para ello, tomo el ejemplo del COVID, no para comparar, porque me parece necio comparar una pandemia que nos está cambiando la vida, ¿sí? con esta endemia que tenemos hace 100 años. Pero yo perdón por lo autorreferencial, en una conferencia que di el otro día acá en la Universidad Massa y en la Asociación de Química, me puse a hacer unos números, que ayer Tweet dijo algunos. Pero si uno hace esos números y lo multiplica por 50, 60, 70 años, son aterradores. En infectados, en muertos, en niños que han perdido la oportunidad de ser tratados. Entonces, todos los días escuchamos exactamente cada media hora cuántos pacientes se murieron en esa media hora, cuántos infectados nuevos hay, lo cual no sé si está bien o está mal, no es mi métier juzgar eso ahora. Lo que quiero decir es que visibilizando el problema de Chagas, saliendo de la queja y diciendo, muchachos, tenemos 2.000 niños que están naciendo, de los cuales 100 solo se diagnostican y quizá menos se tratan y pierden la oportunidad de curarse. Muchachos, están muriendo 10.000 personas por año, 10.000 por año. Multipliquemos por 50 años. Muchachos, tenemos 2 millones o 1,5 millones de infectados, a pesar que Roberto dio ayer números un poco más bajos. Hay un subdiagnóstico, hay un subregistro. Muchachos, esto es importante, digo muchachos, copiando un poco a Oscar Botazo. Bueno, entonces la propuesta es jerarquizar el tema de Chagas en todas las formas que se dijeron, incluso lo que dijo Mercedes, lo que dijo Mariana, en las distintas universidades, grupos, ONG, etcétera, jerarquizarlo y salir de la queja y del lamento. No es para una propuesta concreta, pero es para que lo tengamos en la cabeza. Si la propuesta concreta es la primera, aprovechar la experiencia de las 6 jornadas anteriores. Y ya que estoy con la palabra, para ya después cederla al resto de los participantes, voy a reiterar 2 propuestas que hicimos en los 2 talleres de ayer. Una es que por una cuestión estratégica, además, que la puedo explicar después si hay tiempo, no me quiero extender, que la próxima jornada, que posiblemente casi con seguridad se haga en la Universidad del Noreste, en Corrientes, sea la 8ª jornada de fortalecimiento de la enseñanza de Chagas y la primera de fortalecimiento de la enseñanza de enfermedades desatendidas. Porque la misma problemática que tenemos en Chagas, la tenemos en leishmaniasis, la tenemos en esquistosomiasis, la tenemos en otras enfermedades desatendidas, y eso nos puede dar, por eso digo estratégicamente, una fuerza mayor. Es decir, ¿por qué solo los chagólogos quieren que se mejore la enseñanza de Chagas? Esto lo dijo algún secretario académico de la Universidad Nacional de Córdoba, Walter, no la actual, la anterior, y lo planteó como cuestión estratégica. Es decir, si nosotros sumamos a Chagas a las desatendidas, que todos saben cuáles son 5 o 6, seguramente vamos a tener problemáticas similares y mayores posibilidades de que todo esto podamos decir, bueno, hagamos, mejoremos la enseñanza. Mariana, no te gusta la palabra desconocimiento, usemos otra, no importa, pero que signifique ese mal conocimiento, como decís vos, o esa falta de
paso del conocimiento a la acción. Ayer Roberto y Oscar Botazo lo dijeron muy bien. Lo que es cognitivo, lo que después pasa por varias etapas hasta llegar al accionar. Entonces, 3 propuestas concretas. Aprovechar la experiencia de las jornadas anteriores, que todos los integrantes de estas jornadas las conozcamos, jerarquizar el tema de Chagas y armar unas jornadas conjuntas con otras enfermedades desatendidas. Gracias. Yo puedo hacer un solo comentario más. Estoy acá porque hay mucho ruido si ponemos las 2 computadoras. Algo que para mí es muy, muy importante es la fuerza, la polenta que pongamos para trabajar en Chagas. No puede ser que porque un subsidio no salga o porque no venga ayuda económica, se nos quiebre la posibilidad de avanzar en el conocimiento de esta patología. Yo creo que no se harán grandes cosas, pero algo se puede avanzar. No nos ocultemos detrás de la gente que decide en un escritorio. Salgamos adelante, veamos el vaso medio lleno o incluso lleno. Nada más. Marianela Serradel, quería contar una experiencia personal. Sí, bueno, tienen que mover la pregunta es bien desde el ciudadano no incluido en la ciencia ni en la medicina, y es que, por ejemplo, a mí me sigue quedando, no sé si es la duda o la inquietud en cuanto al tratamiento, porque yo tengo conocidos con enfermedad de Chagas, a los cuales no desconozco, sé que no tienen tratamiento. Y por lo que yo he estado escuchando, todo cómo ha ido cambiando, y a ver si me corrigen, entiendo que el tratamiento debería darse para toda persona que no tiene síntomas aún, ¿sí? Que no ha desarrollado algún síntoma compatible con el Chagas crónico. Pero bueno, si estoy equivocada en ese caso, en estos casos que yo conozco, no se está llevando a cabo. Y yo a veces, ellos me consultan a mí porque obviamente son familiares, me conocen, soy bioquímica, entonces hacen preguntas y hay respuestas que no les puedo dar, entonces yo les recomiendo que hablen con su médico y ahí voy donde comparto con ustedes la desinformación que tienen los médicos, muchos médicos. Al punto que, por ejemplo, a esta conocida, le dijeron, ella se entera que tiene Chagas por donar sangre, ¿sí? Le llega el informe desde el Centro de Hemoderivados de acá de Córdoba, lo cual yo confío al 100% que le han hecho las 2 técnicas para confirmar el diagnóstico serológico de la enfermedad. Y bueno, ella, porque ahí va a lo social, donde tiene el impacto psicológico, obviamente que uno descree cómo puede ser yo, porque a mí. Entonces ella acude a un tercer médico, que es un médico particular, porque carece de obra social. Y este médico le manda a hacer otro análisis, un único análisis serológico, a un laboratorio que no recuerdo cuál es, y le da negativo ese. Y el médico concluye y le dice que no tiene Chagas a esta conocida. Entonces, ella me comenta y yo le digo, en mi experiencia y como yo enseño el diagnóstico para bioquímicos, ese médico mínimamente que debería haber pedido 2 análisis diferentes. Bueno, ahí yo la derivé con una conocida, se hizo el nuevo análisis, con las 2 técnicas le daba positivo, tiene Chagas, ¿sí? Es una chica joven, 42 años, y bueno, no ha recibido todavía tratamiento, así que yo ahí tengo 2 cosas en cuanto a esto de experiencias que dan, digamos, a conocer este desconocimiento que hay. Primero este médico, que no sé bien, no lo conozco, pero ¿cómo puede ser que ese desconocimiento de que el médico le diga que no, con un solo análisis,
Y después la otra cuestión es, ¿por qué no está recibiendo tratamiento? ¿No debería esta paciente tener tratamiento? Se ha hecho clínicamente todos los estudios donde ahí yo le picoteo la cabeza para que vaya, y aparentemente no tiene ninguna alteración cardiológica compatible con la enfermedad crónica. Y bueno, ahí esas son mis inquietudes. Gracias. Bueno, soy de Córdoba y la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. Yo no me había prometido no hablar de coronavirus porque me tiene harto el coronavirus. Y una de las ventajas del coronavirus es que ha hecho desaparecer todo el resto de las enfermedades del mundo y del país. Porque ya no existe Chagas, no existe dengue, no existe leishmaniasis, no existe nada, solamente existe eso. Pero se han dado cuenta, anteayer leía, que hay un término que se llama sindemia. Y uno dice, wow, han descubierto que la evolución de una enfermedad depende del ambiente que uno esté y de las condiciones sociales y económicas que uno tenga. Se han dado cuenta con el coronavirus que parece que la gente que vive abajo de un puente, que está desnutrida, que no tiene obra social, que no se le hace ningún tratamiento, se muere más que la gente que lo tiene. Y uno dice, wow, vamos a inventar un término nuevo, parece que fuera nuevo, para clarificar eso. Yo no creo que exista en el mundo, salvo alguna excepción, alguna patología que no sea una sindemia, es decir, que no tenga que su desarrollo clínico y su desarrollo, la enfermedad, esté exenta de todas las condiciones que rodea a una persona. Como en el caso del Chagas, como en el caso de cualquier otra patología. Un diabético que no tenga acceso a ningún tipo de medicamento, a ningún tipo de nutrición especial, va a tener un desarrollo mucho peor que aquel que lo tenga. Sí, esa característica actual de descubrir que existe algo que se llama sindemia, gracias al coronavirus, pero eso existe en todo. Y creo, estoy de acuerdo con Mariana en parte, en el sentido de que creo que el tema de Chagas es una particularidad de una generalidad. Es decir, los equipos de salud y las facultades, por lo menos la cual yo trabajo, y creo que una gran parte, salvo algunas excepciones, siguen enseñando las patologías, las enfermedades, como si fueran particularidades que se resuelven con la pastillita mágica. Es decir, con algo que tiene que ver con un efecto especial, y estamos buscando hace años la pastillita que nos resuelva el problema de Chagas, de dengue, de leishmaniasis, de la hipertensión, del estrés, y que tiene que ver mucho más con cómo vivimos, no solamente con eso. Lo que quiero decir con esto es que me parece que la visión que salen los alumnos de ciencias médicas, de los equipos de salud, es una visión tan parcial, pero no solamente con el Chagas, sino creo que con la mayoría de las enfermedades. ¿Qué pasa en Córdoba? Vamos a ver las materias que se dedican al tema social, es llevar a los chicos a ver pobres. Vamos a ver pobres. O sea, vamos a trabajar, a ver cómo viven los pobres un rato. Total, vos no vas a trabajar con pobres. O sea, vamos a ver, pero vamos a ver cómo viven los pobres. Esas son las materias sociales que se dan en muchas facultades. A ver, como si vamos a ver cómo viven la gente, los pueblos originarios, pero es como una visita turística que en realidad nadie va a ir a trabajar ahí. Y creo que el coronavirus desnuda cuál es el problema central del Chagas y de muchos problemas, que es la salud pública, de cómo está organizada la salud pública. En Córdoba se han dado cuenta de que la gente está haciendo colas de 10 cuadras para hacerse un hisopado, porque no tiene cerca nadie que le haga ningún centro pequeño en su barrio, ningún dispensario, que vaya la gente a preguntar qué es lo que pasa. Y seguimos creyendo, y se sigue enseñando en la Facultad de Ciencias Médicas, que el Chagas está en el ranchito en el campo. O sea, está el pobre en el ranchito en el campo. En Córdoba, el Hospital Nacional de Clínica está en pleno Alberdi. En Alberdi estoy seguro que hay más chagásicos que en Santiago del Estero o en la zona de Cruz del Eje. En Villa Libertador, que es un barrio que está en Córdoba, estoy seguro que hay mucho más chagásicos
pero seguimos enseñando y se sigue dando la idea de que esto es un problema de gente que vive lejos. Una vez decía un brasilero que el Chagas había disminuido la cantidad de chagásicos en el campo, no por éxito de los programas, sino por el desplazamiento de la gente del pequeño y mediano productor por el agronegocio a las grandes ciudades. Ayer escuchaba que en Entre Ríos hay más de 90.000 personas que se han ido del campo a la ciudad porque han sido desplazadas por los grandes agronegocios. Es decir, que el Chagas hoy me parece que ha cambiado, y lo que dice Mariana coincido, o sea, de ser rural y latinoamericano a ser urbano y mundial. Y con el tema del tratamiento, yo escuché una conferencia hace unos días que hablaban dos españoles. Los españoles están haciendo más tratamiento que nosotros en 100 años. ¿Por qué? Porque ellos trabajan a partir de APS, de Atención Primaria de la Salud. Acá seguimos trabajando como los chagasi con un problema de cardiólogos. Entonces, cuando el paciente llega al cardiólogo, ya tiene problemas cardiológicos que es difícil de revertir. Entonces deberíamos enseñar en APS cómo tratar y cómo trabajar con la gente que tiene Chagas. Los españoles lo hacen a partir de APS y ellos, está infectado y es tratado. Se acabó la discusión. Y tiene mucho mejor resultados que nosotros. Acá todavía seguimos discutiendo el tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperamos que los cardiólogos, con todo el respeto que me merecen los cardiólogos, pero han tomado el Chagas como fuera un problema solamente cardiológico. Entonces la persona cuando llega ahí a esa situación, obviamente el tratamiento ya no tiene la capacidad de revertir el daño cardiológico. Los españoles lo toman a partir de APS, y creo que eso debería recomendarse y trabajarse en que el Chagas y todas estas enfermedades se trabajen a partir de la atención primaria de la salud. Pero el problema es que en la Facultad de Ciencias Médicas, APS es una bolillita de una materia de la último día, de la último segundo. Ya hay especialidades que es la arritmología. O sea, ya hay arritmólogos. En la Facultad de Ciencias Médicas hay más de 150 especialidades que se enseñan. Entonces, todo ese tipo de visión de la salud pública hace que ocurra este problema. El Chagas y muchas otras cosas más. Creo que el Chagas es un muy buen ejemplo, un buen trabajo, pero para llevarlo a todas las enfermedades, porque creo que ocurre en todas, no solamente en esto, con las particularidades que tiene el Chagas, y obviamente que vamos a seguir peleando por el Chagas, eso no lo dudo. Pero que lo que quiero decir, que el coronavirus ha desnudado los problemas de salud pública que tiene el mundo, y dónde debería trabajarse para poder revertir muchos de estos aspectos. Y yo creo que en el caso de Argentina y en el caso del mundo, en el caso de Chagas, debería trabajarse mucho más en APS que el tema cardiológico y la cardiología como si fuera el problema, cuando la persona ya llega, ya está bastante dañada, y de ahí todavía la discusión del tratamiento. Gracias. Gracias, Walter. Sergio Meli quería contar su experiencia. Sergio, ¿podés habilitar el micrófono? Adhiero completamente a todo lo que ha dicho Walter recién. Hay un tema de salud pública acá que no está funcionando, es la visión sanitaria de los problemas de salud. Siempre ha prevalecido esta cuestión de un enfermo, un diagnóstico, un remedio, una cura, como una especie de ecuación de resolución del problema médico, básicamente, el problema de salud, y la salud es una cosa muchísimo más compleja que todo eso. Si no, no tendría sentido todo este tipo de reuniones, ¿no? O sea, todos los que estamos acá sabemos, y recién acabo de presenciar 3 exposiciones que me lo aclaran totalmente, que la salud es una cuestión completamente más compleja que simplemente una pastilla y un tratamiento con una pastilla y una cura inmediata de la enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce que de todas las enfermedades conocidas, solamente creo que el 30% de ellas tienen un tratamiento específico, y solo el 10% de esas que tienen tratamiento específico tienen un criterio de cura específico. O sea que estamos hablando que hay un montón de enfermedades que ni siquiera se curan, que se pueden tratar y permitirle a la persona tener una calidad de vida determinada, pero jamás se va a librar de la enfermedad. Una de ellas es la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión.
Nosotros acá en San Juan tenemos un triste récord, que es el de ser campeones de la vinchuca en la ciudad, de la vinchuca urbana, de la vinchuca infectada para colmo, o sea, vinchuca con parásitos, no estamos hablando de solo vinchuca, un bicho así que aparece en las casas. Vinchuca con parásitos que aparte transmiten la enfermedad dentro del ámbito de la ciudad. Desde el año 2016 venimos registrando casos de Chagas agudo urbano por transmisión vectorial. Tuvimos un caso en el año 2016, otro en el 2017, y este año, en 2020, tuvimos un tercer caso de Chagas agudo por transmisión vectorial urbano. Tenemos llena la ciudad de vinchucas, y tenemos, aparte, estudiadas un montón de esas vinchucas, estudiamos más de 5.000 especímenes por año, y hemos encontrado que en algunos lugares más del 6% de nuestras vinchucas intradomiciliarias tienen tripanosomas contra el aumento de las vinchucas que encontramos en zonas rurales intradomiciliarias infectadas. O sea que en realidad, si quieren enfermar de Chagas, San Juan es mejor irse a vivir al campo y no seguir viviendo en un edificio enfrente de la plaza principal de la ciudad. Esa es la realidad, ¿está bien? Y ese es un tema que venimos desde San Juan tratando de instalar en el ámbito del problema, cuando todavía seguimos teniendo, y también coincido con Walter, gente que dice que es un problema del rancho en el medio del campo. El rancho en el medio del campo es un problema en sí. La pobreza es un problema en sí, más allá del simple hecho de que aparte tengan vinchucas, tengan tuberculosis, tengan sífilis, en fin. Pero el problema no pasa por ahí, pasa porque todos aquellos que vivimos en casas de ladrillo, que tenemos autos, ropa y conexión a internet, también tenemos todo el riesgo y todas las posibilidades de tener Chagas, y encima agarrarnos ese Chagas durmiendo en nuestras propias camas, que no, con sábanas limpias y todo eso. A mí me genera todo un escosor escuchar siempre la asociación del Chagas y la pobreza. Yo he visto un par de videos por ahí en internet donde conocí al doctor Edgardo Moretti por una declaración que hace en uno de esos videos que dice: no hay formación académica en el Chagas, en todo lo que significa su extensión, su complejidad. También adhiero a eso, doctor Moretti. La verdad que me pareció una aseveración brillante. Nosotros acá en San Juan, les digo, hemos tenido 3 Chagas agudo, vectorial, urbano, y 2 de ellos con una historia muy triste detrás. Eran pacientes que llegaron a la consulta con el signo de Romaña, un ojo en compota así. ¿Está bien? Cualquier persona que sabe más o menos cómo se maneja la situación, cómo está la situación en San Juan, lo primero que pensaría: mirá, vienen con un ojo en compota, si no le han pegado una piña, por lo menos voy a sospechar que es un Chagas. ¿Está bien? Bueno, no pasó. Hubieron 2 casos, han habido 2 casos, una nena de 13 años y ahora este año una señora de 40 y algo, que fueron tratadas por una celulitis en el ojo durante más de un mes la nena y la señora durante casi 3 meses, con una cantidad enorme de antibióticos, internación, corticoides de depósito, etcétera, etcétera. Hasta que a alguien, por esas cosas de la vida, se le prende la lamparita y dice: che, ¿esto no será Chagas? Señora, o su hija no ha tenido contacto con vinchucas en la casa. ¿No han tenido vinchucas en la casa en algún momento? Sí, te dicen, las hemos visto. Ah, mira, ahí nos dimos cuenta de que esto podía ser un Chagas. Y de golpe a alguien se le ocurre: ¿qué tal si le hacemos un parasitológico directo? Y de golpe también descubrimos que los parásitos nadan en la sangre de esa gente y saludan y aplauden, porque estaban presentes durante todo el tratamiento de la celulitis en el ojo. Doctor. ¿Por qué pasa? Perdón, ya terminé, disculpe. Gracias. ¿Por qué pasa esto?
porque seguimos teniendo la actitud del doctor Zavalía en aquella escena de la película Casas de Fuego, cuando le dijo cuentero al doctor Massa. No creemos que sea una enfermedad porque no tiene síntomas, porque no aparece, porque no sabemos. No le creemos a la enfermedad. Creo que por ahí pasa. Acá recién la doctora Liliana Salva, que trabaja también en el programa provincial de Vectoria acá en San Juan, dice, tenemos que empezar a ver el Chagas del siglo XXI. Tiene toda la razón del mundo. Esa era mi experiencia. Perdónenme que sí me extendí un poco. Gracias. Gracias, Sergio. El doctor Oscar Botazo quería hablar. Sí, buen día a todos y gracias por los aportes. Un concepto que hay que lidiar mucho en el hospital, que se llaman los saberes productivos. Uno tiene un residente que se va a recibir y después hace una especialidad, y el otro que está afuera y haciendo medicina y de aquí y de allá, pero sabe que hay una cuestión que se llama facturar, porque hay que vivir. Y entonces, en la cabeza del médico empiezan a ocupar lugares muy importantes, lo que se llama el saber productivo, con el que te vas a ganar los garbanzos. Y la idea de una enfermedad compleja, multifactorial, que obviamente lo es, no funciona afuera a menos que se cambien las reglas de juego, ostensiblemente. Entonces desaparecerá esa historia porque el paciente demanda la pastillita, porque así ha sido educado, porque el modelo es hegemónico. Aquí no hay inocencia. De modo que a Chagas, en todo caso, lo atraviesa un fenomenal problema de la medicina que viene desde históricamente, que parece ser que la cosa pasa por una respuesta unicista que se resuelve con un medicamento, y que si yo hago eso, tengo una manera de justificar mi existencia y no abordar una cuestión que es mucho más distinta. O sea, a Chagas, en definitiva, le caben las generales de la ley. Lamentablemente, muy lamentablemente. Y encima es más olvidada. Con lo cual, a mí me crea un fenomenal problema. O sea, uno tiene un residente muy capaz y está terminando y lo van a eyectar a la calle que está fresca. Y en ese momento el tipo cae, aterriza y dice, ¿y yo acá cómo hago a sobrevivir? Y entonces, ¿qué hace? Se abraza a un saber productivo, porque tiene que tener a fin de mes algo en la cuenta bancaria. Y es así, lo que estoy diciendo no es ningún subterfugio ni es ninguna cuestión del desvelo de esta noche. Esto ocurre en el mundo real. Entonces, eso sería agarrar el toro por las astas, pero yo lo veo tan complicado, muchachos. De todos modos, yo voy a seguir batiendo el parche, y aunque, como dijo el Martín Fierro, aunque las razones de los pobres sean campanas de palo, yo la voy a seguir agitando. Pero el tema es mucho más complejo. Yo quiero decirlo para que lo tengamos en claro, porque si no, uno cree que va y lo pide y lo consigue. No, bien, la cosa es dura, pero no perdamos de vista que le metemos el saber productivo en la cabeza y que de esa manera el tipo puede prosperar, que no hay otra. Para tenerlo en cuenta cuando uno tiene que ir a pelearse con la gente, y no perder discusiones. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Oscar. Diego Mendicino nos quería comentar algo, Diego. Sí, yo retomando un poco lo que decía Mariana y lo que estuvimos intercambiando entre todos recién, inclusive lo que comenta Celeste en el chat, quería ver de las experiencias que tienen la gente que ha estado trabajando en distintas propuestas a través de cursos de extensión o actividades de extensión con los alumnos o cursos, materias optativas o práctica final. En realidad quería saber si, excepto esta experiencia que cuenta Mercedes, que fue hecha por la Facultad de Filosofía y que es visiblemente interdisciplinaria, yo releyendo para esta jornada, releyendo
algunos de los trabajos que habían presentado en las jornadas de Santa Fe, veía que en Río Cuarto también estaban trabajando de manera, el Chagas lo estaban trabajando de manera multidimensional. Yo lo que veía es que en general las experiencias de extensión o de cursos se limitan a una sola dimensión, diría Mariana, que es la dimensión biomédica. En general, los cursos damos materias optativas en la Facultad de Bioquímica para médicos y bioquímicos, o hacemos actividades de extensión en la Facultad de Medicina y participan médicos. Pero excepto esta experiencia que cuenta Mercedes, que fue para alumnos de distintas unidades académicas, que yo creo que es lo que en donde realmente se puede enriquecer con la interdisciplina cuando participen en estos cursos estudiantes y docentes de las distintas áreas, porque si no seguimos intentando dar desde nuestra mirada biomédica una mirada social que muchas veces no tenemos la formación necesaria, no tenemos el lenguaje necesario tampoco. Por eso me parecía muy importante ver si hay alguna otra experiencia más allá de estas muy poquitas que sabemos. Bueno, no sé si Celeste, que vi que estaba en el chat, puede compartir un poco la experiencia de trabajo de ellos, pero saber si hay algunas otras experiencias que sean interdisciplinarias, pero realmente desde distintas disciplinas. Perdón un segundo. Ahí está la doctora Ana María Brigada de San Luis, que tiene una excelente experiencia con colegios primarios y publicaron un libro al respecto. Me parece que Ana debería comentarnos algo, perdón, no sé en qué orden, pero como es de perfil muy bajo, y yo conozco lo que ha hecho, el valor de lo que hicieron. No, es que no sé cómo se pone para pedir la palabra. No me da. Bueno. Ya la... Anotame, por favor. Es que ahora no había alguien anotado antes. No hay nadie que haya solicitado la palabra, así que... Habla vos, Ana. Sí, después estaba Mariana, me parece. Bueno, no, lo que yo quería comentar es que hace más de 10 años que nosotros tenemos una experiencia en las tanto en la universidad primero como luego en las escuelas casi de la parte norte y centro de San Luis, donde tuvimos una experiencia fantástica, porque ahora hay alumnos de las escuelas que están estudiando bioquímica o que están estudiando enfermería, siguen aportando y siguen recordando lo que nosotros hicimos. Y lo importante es que no solo desde la parte, digamos, técnica, sino también desde la parte social. Y empezamos, y no hablamos solo de las viviendas ranchos, sino de lo que pasaba en la sociedad, y la experiencia fue no en las escuelas, sino con el pueblo. Hacíamos varias jornadas de puertas abiertas, donde el pueblo, porque en los pueblos chicos la gente, cualquier evento va y se interesa. Entonces, tuvimos una experiencia muy linda y a partir de eso también publicamos un libro. Que yo creo que Mariana, hemos estado en algunas reuniones acá en San Luis donde lo hemos presentado. Bueno, no sé si Noemí quiere decir algo o Edgardo, vos querés agregar. No, quizá algunos ejemplos porque me parecía muy interesante. Creo que hicieron desde rompecabezas hasta juegos para niños. Ah, bueno, sí. Hay cantidad de cosas que realmente nos asombraron cuando las vimos.
Sí, bueno, eso es, sí. En el libro hicimos una serie de actividades que la grabamos en un CD y eso servía para cada uno o sea, el libro se editó a través del gobierno de la provincia y se repartió en todas las escuelas, o sea que los maestros tenían en ese CD los moldes ya para poder hacer distintos juegos y directamente imprimirlo y jugar. Y eso fue muy interesante, digamos que, pero creo que en este momento pasó esa etapa y a eso tenemos que agregarle mucho más contenido social. No solo la parte técnica, sino también ver de qué manera se puede agrandar esta práctica con mayor contenido social. Y quiero decir que a pesar de que, según dicen, no se han registrado casos, yo no estoy muy segura que en el interior de la provincia haya todavía casos de Chagas, sobre todo de congénito. Diego, no sé si, perdón que intervenga, pero no sé si Ana está viendo los chats, preguntarle lo del libro. Ah, bien. Acá está. Ahí está. Sí, había algunos interesados en el libro. Bueno, nosotros no tenemos algunos ejemplares todavía, pero podemos averiguar a ver si quedan en la... no me acuerdo cómo se llama, bueno, en el lugar de publicaciones de San Luis, si quedan más libros, y bueno, nos ponemos en contacto y se los podemos enviar. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Mariana. Sí, yo... No, quería, a partir agarrando como cosas que se están diciendo y que estamos repitiendo y que creo que las decimos mucho, hay acuerdo, se me ocurría una especie de microsíntesis para pensar como Beatriz con la mitad del vaso lleno. Yo creo que en realidad la solución, las alternativas son mucho más fáciles y alentadoras de los que creemos, creo, y no lo estamos a lo mejor viendo en su dimensión. Hay súper acuerdo, yo creo que nadie aquí al menos ya no estaría de acuerdo, pues estoy enredando. Hay total acuerdo en decir que Chagas no es un corazón enfermo, Chagas no es una vinchuca en una casa, Chagas son personas, o sea, el problema de Chagas es un problema de personas, y creo que ahí hay acuerdo, más allá de posibles desacuerdos que podemos tener las distintas integrantes de este taller, y me parece que al ver y al traer sobre la mesa el tema tan simple de decir el Chagas es un problema de personas, ahí tenemos la respuesta de qué son los saberes que hay que abordar. Las personas tienen distintos saberes, las personas tienen derechos, las personas, algunas se enferman en términos biomédicos, otras no, pero todas o muchas tienen miedos, sufren discriminación, o sea, y hay aspectos legales que las amparan, hay aspectos culturales que las atraviesan. Las personas vivimos en cualquier lugar del mundo, entonces ya no podemos seguir restringiendo nuestro discurso a determinadas provincias o lugares, y con esa respuesta, estoy simplificando irónicamente, pero en serio creo que ahí está como la respuesta de qué es lo que tienen que abordar nuestras propuestas educativas. Tienen que abordar la mayor cantidad, y suena mucho, pero no es mucho. De verdad, si yo tuviera tiempo, podríamos contar más en detalle. Por ejemplo, la experiencia, que es una entre otras muy buenas que hay, como las que se han abordado acá y otras seguramente, no es tan difícil. Es cuestión de, como decía Carlos Morel, de ser imaginativos, flexibles y desprejuiciados, que es una frase que yo también repito mucho, porque en la experiencia de casi 10 años de trabajo desde el grupo, es mucho, no lo estoy subestimando, es mucho trabajo, y no es, si digo que es fácil, no es que es trivial, digamos, pero de verdad es mucho más fácil
no me sale la palabra, pero estimulante de lo que creemos, digamos, invitando a otros actores, otras experiencias, otros lenguajes, digamos, corriendo el eje de todo el peso biomédico, de verdad se pueden lograr experiencias que lleguen que toquen aspectos desde los distintos intereses de las personas. Por eso nosotros cuando vamos con, por ejemplo, nuestras propuestas que tienen desde la cuestión bien biomédica, porque es una realidad, no hay que escaparle, pero hasta aspectos artísticos sabemos que que tenemos más chance de enganchar al grupo de estudiantes donde habrá quien le encanta mirar por el microscopio y a quien le llega más al corazón una canción, una obra de arte o el trabajo en el territorio. Entonces, es ahí yo creo donde está parte de la clave, pero de verdad que es mucho más fácil, creo, de lo que todos creemos, una cuestión de también desestructurar muchas de las cosas desde donde las estamos pensando. Y además de ser más fácil, es mucho más gratificante. Y como yo también a veces suelo decir, y suele no haber acuerdo, creo que es más importante llevar tiempo, cabeza, energía y el poquito de presupuesto que haya en pensar cuestiones que llamen la atención, que toquen el interés de las distintas personas, que los inviten a compartir sus saberes, que en el conocimiento, en el saber duro. El saber, los conocimientos están, y los que no están es porque todavía no lo sabemos para tener mejores drogas, todo eso. Pero el ABC del Chagas, que hoy tiene que saber una bioquímica, una médica, cardióloga, un cardiólogo, un médico generalista, está en más de un libro. O sea, solo es saber, bueno, ¿cuál libro? Pero primero tenemos que lograr que esos profesionales en formación se interesen y sientan... sí, ya está. Que te interrumpa, Mariana. A las 10 se corta listo, esta reunión, porque empieza la reunión de cierre y nosotros tenemos que hacer las conclusiones.